Buenas tardes, damas y caballeros. Yo soy Pedro Tavera. Desde Señores, la entrevista con así como ustedes escucharon, ese caballero que está aquí sentado en el hogar es Pedro Tavera, el hombre antisistema, el hombre más antisistema que conocemos. Vamos a conocer de Pedro en estos momentos, señores. Pedro, Buenas tardes, Orlando. Muchas gracias por recibirme y sobre todo por la entrevista. Pedro, para quienes no te conocen, aquí nosotros somos unos precursores y defensores de la democracia y sabemos que un elemento principal de la democracia es que la democracia se constituye sobre la participación de todos sus ciudadanos. Y nosotros como defensores de ese elemento llamado democracia, pues tenemos la obligación de abrirle las puertas de este canal con toda la vaina a un hombre con las condiciones tuyas para que tú le hables a la audiencia de Con toda la vaina y nos digas sobre tu parecer en materia política, que la gente conozca en lo personal, en lo profesional del amigo Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿De dónde sale Pedro? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿A qué se dedica Pedro? Pedro, un cordial saludo a la audiencia y diríjase a esa fanaticada que lo escucha. Buenas tardes, yo soy Pedro Tavera. Yo soy un hombre de pueblo. Yo vengo de estrato humilde. ¿De qué parte del país, Pedro, eres? De aquí, de la capital. De la capital, De la capitaleño. capital, capitaleño, claro. Yo cuando niño, yo nací en el Ensancho Sama. Y entonces, ¿qué sucede? Que después mi mamá tenía en la San Vicente de Paúl, esquina Penetración Oeste, ya tenía al lado de la farmacia El Ángel, tenía una tienda que se llamaba San Martín de Porres. ¿Sabes? Tienda San Martín de Porres. Sí, correcto. Novedades San Martín de Porres. Entonces yo fui creciendo en un barrio populoso como el de Los Minas. Yo jugaba baloncesto, jugaba basquetbol en Los Nómadas. Que la cancha que está al lado de la policía de Los Minas. Es el destacamento Felicidad. Exactamente. Bueno, también había un club que se llamaba Los Coloides. Eran dos, Los Coloides y Los Nómadas. Yo jugaba en Los Nómadas, con Potico. Pedro, conociendo Pedro hoy en día, ¿verdad? Ya el Pedro adulto, el Pedro que se hizo profesional, ¿cuáles son tus profesiones? ¿A qué te dedicas en la actualidad profesionalmente? Yo estudié aeronáutica. Aeronáutica. Sí. ¿En qué, o sea, qué parte de la aeronáutica? Mantenimiento de aeronaves. Mantenimiento de con aeronaves. Especialización en hidráulica y en motores. De hecho, yo soy el primer dominicano certificado para aviones Antonov. Aviones Antonov, ¿eso es ruso? Son alemán? rusos, sí, ucranianos. ¿Y dónde te preparaste? ¿Aquí mismo en Santo Domingo? ¿Te preparaste en esa área? ¿En el extranjero? Yo comencé estudiando aquí en República Dominicana, después estuve en una academia en Los Ángeles y después comencé a trabajar en Panamá, aviones Antonov 32B. Claro, obviamente tuve que hacer el entrenamiento y obtuve la certificación en el año 1994. Desde el 94 vienen los menesteres de la aeronáutica. Yo me desligué de la aeronáutica en el año 96. Entonces emprendí con una empresa en Panamá y en el 99, junto con mi tío, en un proyecto que teníamos de venta de medicina natural, yo viajé a China. Ok, estuviste en Asia, también fuiste a China. Claro. Yo llegué a Shanghai en el año 1999, en junio. De hecho, yo pisé China el 27 de mayo del año 1999. ¿Qué hacías en China? ¿Qué te dedicabas en China? ¿Duraste mucho tiempo? ¿Fuiste Bueno, de visita? Yo fui supuestamente por 15 días a China y me quedé 20 años. ¿20 años Sí. en China duraste? Sí, 20 años, pero no que duré 20 años y no volví aquí. O sea, volvía... Y ahí okay. venía porque sucedió que... O sea, en relación con China duraste 20 años. 20 años, exactamente. Estuve allá 20 años, aprendí el idioma, aprendí mandarín. También tuve una familia allá, tengo un hijo allá en Shanghai. ¿Lo tuviste con una china? Claro, con una, o sea, que una china. está ya relacionado allá en China.
Pedro, dentro de tu currículo académico, pudimos observar que también domina varios idiomas. ¿Cuántos idiomas habla? Yo hablo portugués, italiano, español, obviamente inglés, mandarín. Ahora mismo estoy aprendiendo hiragana y katakana. Hiragana, ¿de qué Hiragana, país eso es es hiragana? para aprender japonés. Para aprender Sí, japonés. correcto. Ok. También hablo francés. O sea que tú dominas cerca de 8 o 7 idiomas. 7 idiomas. Y bueno, como judío yo hago mis oraciones en hebreo. También hace las oraciones en hebreo. ¿Eres judío? ¿Eres creyente de de la religión judía? ¿Cómo conecta y cómo conoce el mundo de los judíos, Pedro? Bueno, mi familia son, son descendientes de judíos, de los sefardí que llegaron aquí cuando lo expulsaron de España en el año 1500 y tanto. Se esparcieron, algunos se fueron para la parte norte de África, Siria, algunos se fueron para Italia y algunos se quedaron, por ejemplo, en la parte de lo que son las Islas Canarias en España. Bien, bien. Pedro, pero ya la religión, porque ok, conocemos sobre los orígenes, la descendencia familiar, genética, pero la religión es un asunto que viene desde la familia de ustedes, de los antecesores de ustedes, sus ancestros, o ya después de adulto es que tú conectas con la parte de la religión judía. Sí, es que cuando tengo 40 años es que me doy cuenta que que yo desciendo de judíos. Entonces, ahí es como cuando se me prende el foquito, porque había ciertas cosas, honestamente. Yo no tengo, mira, yo digo que la mejor religión es la que te acerca a Dios. Esa es la mejor religión. Pero que yo había ciertas cositas como que No la no asimilaba, la ¿verdad? asimilaba, no la comprendía. Y entonces hay una alajá, en la tradición judía, una alajá es como un refrán, algo que se va de generación en generación que dice que cuando una familia pierde el camino, la tercera o la cuarta generación resurge. Y yo soy la tercera generación de mi familia. Es decir, Ok, ok. el único que practica el judaísmo ahora mismo en mi familia soy yo. Mi mamá, ella es cristiana, pero indiscutiblemente yo lo confirmé, yo busqué los ancestros, La descendencia de la ustedes. descendencia y venimos de los Tavera. Incluso en el apellido Tavera, aquí tiene una S, Sí, sí. pero no es Taveras, sino Tavera. Incluso la presa de Tavera aquí no tiene S, es Tavera. O sea, la presa de Tavera es, o se puede decir que esa provincia o municipio de allá de Tavera viene también por descendencia de los judíos. Eh, bueno, es que los Taveras son sefardi. Ok, ok. Es decir, sefardi, sefará significa España. Yo tengo entendido que Sosúa, Sí. eh, Trujillo le permitió la instauración de unos judíos también que Sí, creo pero que fue eso fue en después, sí, el no, eso fue año reciente, 1940, en época de la Segunda Guerra la Mundial, Segunda ¿verdad? Guerra Mundial, sí, pero aquí en este país, aquí habemos judíos desde los 1800 y antes todavía, porque mi abuelo nació aquí en el 1910, En el 1910. correcto, pero antes de mi abuelo nació el papá de mi abuelo, Santiago Tavera, que también era descendiente obviamente, descendiente de judíos. Ok, ok, qué bien, interesante conocer, ¿verdad? Los orígenes y la descendencia. Por ejemplo, tu apellido Pimentel es de descendencia judía. Todos los apellidos que terminan, por ejemplo, EL, EZ, son de origen judío. Bueno, es importante también saberlo. Ahí está el tema de la folología, ¿verdad? La folología es expuesta y manifestada. Los filólogos, que son especialistas, ¿verdad? En esos temas de los orígenes, la letra, esas Ujú. cosas. Pedro, Pedro el músico,
dentro de tu currículo pudimos ver también que tienes conocimiento de algunos instrumentos musicales, guitarra, percusión, te escuchamos cantar también. El tema del arte, ¿lo has aprendido de oído o ya como profesión? Bueno, es que yo aprendí a tocar guitarra de oído, pero Dios da el arte. Yo soy compositor, yo escribo canciones, canto, toco guitarra, toco 7 instrumentos de percusión y también toco piano. Pero sobre todo, voy a dar una primicia en tu canal tan prestigioso con toda la vaina. Yo compuse la primera y la única hasta ahora bachata en mandarín del mundo. Bachata en mandarín, Sí, señor. pero ha sido grabada, ha sido Yo tengo un demo interpretada. y cualquier músico que le interese, estamos abiertos. No, principalmente ahí vamos a hacer un llamado a Chichi Peralta que estuvo por allá en China haciendo unos asuntos, ¿verdad? Muy pegado Chichi Peralta. Sí, Chichi Peralta y también Eh, estuvo Juan Luis Guerra. el mismo Juan Yo Luis estuve en también. Shanghai el 5 de octubre del 2010 en el concierto que dio Juan Luis Guerra ya el Día Nacional de República Dominicana en Shanghai. Pero el demo que grabaste, ejemplo, tú mismo ese eres el cantautor, Bueno, yo la canto porque obviamente... pero grabaste el demo, ejemplo, Sí, grabaste el el demo, demo está grabado, sí. pero eso hay que escucharlo, envíanos eso para Claro, nosotros claro. en nuestro canal también, que el público escuche, el único dominicano en componer una bachata en En mandarín, mandarín, ¿verdad? correcto. Que a veces me confundo por el tema de mandarín, catonés, Sí, es ¿verdad? que el cantonés es en el sur de China, en la provincia de Guangdong. Ok, ok. Pero el idioma oficial de China es el mandarín, Es el mandarín, que es ya el de China Central prácticamente, ¿verdad? el oficial. El oficial. O Todos sea los que el cantonés es un documentos, regionalismo exacto, prácticamente. exactamente, es un idioma regional. Pedro, un punto que probablemente sea la esencia de este encuentro, después de haber dádole un paseo a tu currículum de vida, o aparte de él, porque un día no es suficiente para narrar todo lo que has caminado por el mundo, todo lo que has andado, pero un tema que no podemos tirar a un lado, el tema político. Nosotros queremos conocer de Pedro el político, no Pedro el que es simpatizante de un partido que no lo es, no No, Pedro el que es seguidor de un partido, de un líder que no lo tampoco. es, sino Pedro el que se caracteriza por ser el hombre antisistema, el hombre que vino con una voluntad inquebrantable de enfrentar el sistema de la partidocracia dominicana. ¿Cómo Partido Mafia. partido mafia? Bueno, un nuevo término, vamos, un llamado a la DRAE, Diccionario Real de la Academia Española. Pedro, cuéntanos, ¿cómo cae Pedro en la política? ¿Qué le llama a la atención a Pedro en la política? ¿Qué debemos de cambiar? Pero vamos en el mismo orden, Pedro. Pedro, ¿cómo cae Pedro en la política? Yo digo que todos somos políticos. Yo crecí con mi abuelo en la calle 21, en... Pedro, aquí Oh, esto es en vivo, Pedro, esto es en el vivo. olor me estaba ya llamando Esto es en vivo, Pedro. y cibaeño que se respeta nunca Esto es en desecha un vivo. café. Claro, claro. No, no, Esto no es esto es estudio, casero, esto no es. ni grabado, Aquí no ni estamos con en libreto. aquí no estamos en los estudios de Telemicro ni nada. No, 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 y ni tampoco con teleprompter y con otra cosa, con preguntas ya prefabricadas. Aquí esto no es con un teleprompter ni con un guión. Aquí esto es A capela, a capela y a quemarropa. exactamente. Mira, como te dije, yo crecí donde está Sanville. Ahí hay una bomba ESO. Detrás, la que está detrás de San Bill, Al ¿verdad? frente, sí, detrás de la San Martín.
eh, la casa de mi abuelo estaba frente a la bomba. Y en la tertulia de mi abuelo diario, los amigos que llegaban allá, donde mi abuelo llegaban todos los días, 3, 4, hasta 5 periódicos diferentes. ¿Qué edad tenía cuando eso, Pedro? Yo me crié con mi abuelo de los 4 años hasta los 13, 14 años. Entonces los amigos llevaban los periódicos y ahí se discutía, se hablaba de política en el tiempo de Balaguer, el tiempo caliente. Y yo crecí con escuchando personas mayores. Con esa inquietud. Sí, escuchando y leyendo los periódicos. Yo me leía el Nacional, La Última Hora, El Caribe, Listín Diario, todo lo que llegaban yo los leía. Y un señor amigo de mi abuelo una vez me dijo, pero tú estás mejor informado que tu abuelo de política, porque yo leía todos los periódicos, todo lo leía. Entonces yo fui creciendo con ese conocimiento y aparte de eso, escuchando muchas veces de actores reales de la política dominicana. Por ejemplo, mi abuelo tenía un amigo que se llamaba Luis Guante, que vivía en el kilómetro 28 de la carretera Duarte, y ahí llegaba el que era jefe de la policía, Ney Rafael Nival Ceja. Nival Ceja. Nivalito le decían. Y yo tuve 2 o 3 veces con mi abuelo, porque Luis Guante lo invitaba, y tuve ahí que habían hasta sancocho y comida y tal, y yo escuchaba cosas ahí que bueno, entre bastidores, porque yo como muchacho pequeño, me sentaba en cualquier sitio y escuchaba personas hablando. Los abusos, las cosas que se hacían aquí en este país, que se siguen haciendo. ¿Sabes? Yo fui creciendo con ese sentimiento antisistema total, porque a mi abuelo fue antisistema. Mi abuelo estuvo preso, a mi abuelo le rompieron la cadera de una patada. Pero tú fuiste y creciste con ese pensamiento antisistema en una época donde la libertad de expresión era coartada, principalmente esa época de los gobiernos de Balaguer. De Balaguer. Una lucha ideológica y filosófica entre partidos de derecha y los movimientos de izquierda. Pero esa misma inquietud antisistema la sigues manteniendo posterior a gobiernos que después que precedieron a Balaguer no fueron tan coartadores de libertad. Por ejemplo, el caso de los gobiernos que precedieron a Balaguer, el caso del PLD, el caso del PRD y ahora el PRM, hay más libertad de expresión o libertad de expresión extrema se puede decir. Entonces, sigue Pedro con esa actitud antisistema, pero hoy en día, imagino que los mecanismos de defensa son otros. Entonces, ¿qué nos dice Pedro sobre eso? La diferencia entre Pedro antisistema en la época de Balaguer y Pedro antisistema hoy en día. Bueno, cuando Balaguer era una represión total. Era represión total, estaban los grupos de la Banda Colorada, estaba Macorís, estaba gente que anda por ahí todavía, caminando, criminales, que venían a estos barrios como Guarey, Villajuana, Guachupita, perseguir los jóvenes y masacrar a los jóvenes. Entonces, yo le voy a decir honestamente, hermano, la diferencia no es tanto. Ahora usted puede hablar, usted puede decir las cosas, hasta que uno de esos gorilas que están en el gobierno se calienta. Pero el problema en República Dominicana no es de partido. El problema no es de que suba un partido, de que suba mañana el PLD, los gatos del PLD Reloaded, que son la fuerza del pueblo. Entonces, ¿te recuerdas la película de Matrix, Reload? Sí, Matrix. Ok, bueno, estos son recargados. Entonces, la fuerza del pueblo son los gatos del PLD recargados. La versión número 2. La versión 2, exactamente. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Mire, es que esto es un sistema, una partidomafia corrupta, fétida y podrida. Son todos uno solo. Es la misma masa fétida que hay en el PLD, la hay en el PRM. La hay en el Reformista, la hay en el PRD. Porque ellos, ninguno de ellos legislan por el pueblo dominicano. Ellos no legislan por los intereses del pueblo dominicano. Ahí vi el hijo de
de don Leo, cariñosamente Ladronel Fernández, lo vi diciendo que la fuerza del pueblo no va a aprobar, que la fuerza del pueblo no va a aprobar un préstamo que estaban pidiendo. Ese, o sea, te refieres al diputado Omar Fernández. Omar Fernández. Hijo de Leonel Claro, Fernández. ahora mismo estamos en oposición y claro, hay que tirarse un brillito arriba de que nosotros estamos defendiendo al pueblo. No están defendiendo al pueblo, están defendiendo intereses. Posiciones políticas. Claro, intereses partidarios. Eso es lo que están simplemente defendiendo. ¿No te recuerda Farideh Raful? ¿No te recuerda José Paliza? Yo me siento avergonzado de pertenecer a esta Cámara Legislativa. Y entonces, ¿y ahora? ¿Por qué no habla? ¿Por qué Farideh Raful no hablara también? Porque ella criticaba mucho el barrilito y el cofrecito, los préstamos. ¿Y entonces ahora qué? El billete le cayó la boca. Esto es un sistema corrupto. Tú hablaste de democracia en este país. ¿Cuál democracia hay en este país? La democracia es el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de un ciudadano. Aquí en este país no hay democracia. Aquí la institución que debe salvaguardar, proteger y garantizar la democracia en este pueblo es la Junta Central Electoral. Y en ese antro ahí tienen coartada totalmente la democracia en este país. Aquí no pueden haber candidatos independientes. Todos deben de pertenecer a un partido político. O estar anclados a un partido político. Entonces, ¿qué me pide a mí la Constitución para yo ser presidente de la República? Tener 30 años, estar en ejercicio pleno de mis derechos ciudadanos, no tener ningún antecedente penal. Pero la Junta Central Electoral de República Dominicana, contrario a lo que es, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica, que dice solamente usted con 50 personas, testigos, usted puede, y cumpliendo con lo que pide la Constitución de la República, usted puede optar por una candidatura independiente. En República Dominicana no. Es increíble y es vergonzoso, aberrante, que en este país, para que se apruebe un partido político, tiene que ser aprobado por el presidente de turno. A esos jueces que están ahí en la Junta, 2 o 3 son de Leonel Fernández, 2 son de Hipólito Mejía, otros son de Danilo y el de ahora no sé si tendrá 1 o tendrá 1,5. Una repartición. Correcto. Por eso fue que Danilo Medina dijo, yo quiero mi Junta, yo quiero mi Senado, yo quiero mi Congreso. Es decir, que usted es presidente para usted hacer lo que le da la gana. Porque uno de los problemas básicos que tiene esta nación es que ninguno de los presidentes que hemos tenido han amado a este pueblo. Ninguno lo han protegido ni lo han defendido. Pero, Pedro, un tema y nosotros, removiendo la historia, ¿verdad? Y haciendo hincapié, sin quitarle mérito a esas palabras que usted acaba de mencionar, nosotros sabemos lo que se vivió en materia de derecho y libertad de expresión en los gobiernos de Balaguer. Lo que se determina que fue una dictadura prácticamente popular, lo que se veía, porque por un lado te mataban la juventud, pero por otro lado se vendían como los salvadores del pueblo y de los más necesitados. Apartamentos, funditas. Sí, populismo. Exacto. Le mataban un familiar a una familia y al otro día lo premiaban con un apartamento a esa familia como para que estén tranquilos. Pero nosotros también, y al guardia que lo mató le daban un ascenso. Bueno, también. Pero también en materia política, los gobiernos de Balaguer no concentraban el poder legislativo en torno a la figura del Partido Reformista solamente. Por lo regular, los gobiernos de Balaguer siempre cedían a los partidos de oposición o la Cámara de Diputados, el Senado, la Liga Municipal que manejaba todos los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, había como una repartición
de no concentrar todos los poderes alrededor de un partido, que los partidos políticos que vinieron posteriormente al Partido Reformista, como lo fue el PRD, PLD, PRM, sí, su principal objetivo es centralizar todos los poderes del Estado alrededor de ese partido. Tenemos un caso reciente, ejemplo, el PRM tiene el poder legislativo, la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, tiene la mayoría de los ayuntamientos, o sea, y así sucesivamente, también lo vimos con Lionel. Entonces, ¿en qué pie estamos parados y cuál es la opinión que yo quiero que usted me ofrezca en base a eso? Porque venimos de una dictadura en los gobiernos de Balaguer, pero una dictadura que no concentraba todos los poderes del Estado en torno a un partido, pero hoy en día tenemos la libertad de expresión, no tenemos las persecuciones políticas que en los gobiernos de Balaguer, pero hay una concentración de poder absoluto en todos los partidos políticos que llegan al gobierno. Entonces, ¿está eso bien? ¿Está mal? ¿Cómo descentralizarlo? ¿Cuál es la opinión de Pedro en base a eso? Usted lo dijo al principio, repartición. Esto ha sido así siempre, se reparten las cosas. Por ejemplo, aquí hay personas, aquí hay senadores que no ganaron en su circuito, que no ganaron en su circunscripción. Y fueron empujados, fueron llevados. Aquí hay diputados que no ganaron, que fueron cuotas tras bastidores. Mira, yo te voy a dar a ti tal cosa, yo te voy a dar a ti tal circunscripción, tú me das tal. ¿Comprende? El ejercicio de la democracia como tal, aquí, en este país, no está distribuido por democracia como es, per se. No. Aquí la pseudodemocracia que tenemos la determina la partidomafia política. Pedro, tú tienes un proyecto político a futuro, un proyecto que quiere madurar. ¿Cuáles son tus objetivos en la política? ¿A dónde y a qué tú quieres aspirar y a dónde quieres llegar en política? Bueno, yo quiero ser presidente de la República. ¿Cuál es mi objetivo siendo presidente de la República? Convertir a República Dominicana en el Singapur del Caribe. Literalmente el Singapur del Caribe. Garantizar al ciudadano su integridad física. Cuando usted duerme tranquilo, que usted no tiene que vivir como se vive aquí, con reja, como que somos presos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, la desidia de los gobiernos, han encarcelado al ciudadano en su propia casa. Y aún estando dentro de su casa, el ciudadano vive con terror. El ciudadano vive en zozobra. Garantizarle al ciudadano 100% su integridad física. ¿Cómo? Por ejemplo, ese problema que hay aquí de delincuentes, de que yo ando en una moto y le dan un tiro, un balazo a un padre de familia, trabajador, honrado, honesto, y deja una viuda y 3 y 4 muchachos huérfanos. A los 2 o 3 meses o a las 2 semanas están en la calle, si no es que no lo agarran. Yo propongo pena de muerte para ese tipo de delito. Y no entiende usted, Pedro, que proponer pena de muerte en un estado de derecho sería incluso coartar unos derechos o unos mandatos bíblicos, religiosos, y que bien no sea cierto, que si es verdad que el individuo debe de pagar por sus errores, pero no estaríamos cayendo nuevamente en la ley de talión, en la ley de ojo por ojo, diente por diente. O sea, el derecho, si es cierto que ese individuo no tiene derecho de quitarle la vida a un ser humano, es cierto que los que también están para impartir justicia tampoco tendrían el derecho para decidir sobre eso. Mira, ¿qué era Singapur antes del ministro Lee Kuan Yew? Singapur era tierra de nadie. Ahí las mujeres eran violadas,
se vendía droga, no gramitos y cositas así como, no, kilos en las esquinas. Los funcionarios públicos tenían la República de Singapur, la tenían descuartizada, sangrando todo el tiempo. Pero Entonces, ¿qué sucede? ¿cómo hablar, Pedro, y disculpa la interrupción, Sí, lo que pasa es... Te voy a Porque no me gustaría que dejemos ese hueco, sino para que la no voy a audiencia dejar dé hueco, con no toda voy a la dejar vaina, hueco. ¿verdad? No voy a dejar hueco, te lo voy a desglosar todo. Pero en ese mismo orden, hago un paréntesis para colocarte una pregunta y que en ese mismo orden sea respondida. Pero ¿entiendes tú que la pena de muerte en un estado tan negligente, en un estado que tiene tanta indeficiencia, que carece de muchas herramientas, de muchos procesos, de muchos métodos, de mucha tecnología, en un estado donde sabemos que las mismas instituciones catrenses tienen muchos vicios, están viciadas, tienen mucha debilidad? Aplicar la pena de muerte, donde aquí por cualquier tontería te arman un expediente sin fundamento, sin base. Entonces, ¿entiendes tú que esta sociedad estaría preparada Sí, sin antes ser reestructurada para llevarla a tener pena de mira, no es muerte? a lo loco. Hay un delito que se llama flagrante. Por ejemplo, el que asesinó a Orlando Jorge Mera. Ese fue flagrante. Ese está confeso. ¿Comprende? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay que dar ejemplo. Aquí hay que sentar ejemplo en este país. Esta persona que asesinó a un hombre, que no soy PRMista, pero la verdad hay que decirlo. Todos los parámetros indican que el hombre era un hombre honesto. En una entrevista le preguntaron a él, y yo la vi esa entrevista, que cómo él quería ser recordado. Y él dijo, por ser honesto. De la abundancia del corazón habla la boca. Era un hombre honesto. Y esa vida fue cegada ¿por quién? Por una persona que estipuló que él en ese momento, junto con un grupo de corruptos, de empresarios corruptos, porque eso es corrupción. Depredar el medio ambiente es corrupción. Ellos patrocinaron una campaña política y ellos tienen que ganarse la millonada, aunque se acaben los ríos, aunque se deprede todo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? No es a lo loco, no. No es que va a venir fulano de tal y diga, mira, este fue el que mató a fulano. No es así. Porque mira, aquí este sistema judicial, penal y judicial en República Dominicana, ha sido pensado para que los corruptos no tengan régimen de consecuencia, para que el corrupto salga simple y llanamente impune. ¿Comprende? Entonces, ¿qué sucede?